Los esenios eran una secta judía muy respetable. Eran conocidos por su alto intelecto y un dominio fascinante de las escrituras. Sin embargo, los esenios tenían una interpretación muy interesante de la venida del Mesías. Hay manuscritos extrabíblicos del siglo I y del siglo II que datan, por ejemplo, la interpretación que ellos tenían acerca de las profecías de las 70 semanas. Tenían una interpretación que era diametralmente distinta a la que hoy en día tenemos. Ellos ubicaban más o menos la llegada del Mesías en el año 50 del siglo I. Un segundo detalle adicional era que la concepción judía creía que no solamente iba a venir un Mesías, sino que iban a venir dos Mesías de forma paralela. Por eso cuando Jesús vino a este mundo en el primer siglo y era una sola persona, no cuadraba en la mente de los esenios y de los judíos ni la persona única, ni tampoco el tiempo. Muchos comentadores contemporáneos refieren que posiblemente esas fueron dos de las razones suficientemente fuertes para rechazar a Jesús. Sin embargo, esta esperanza en el año 50 nunca llegó, porque ese Mesías jamás vino, pues el Mesías, Jesús, había venido años antes. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos, que alberga nuestro corazón? Durante esta semana estudiaremos la esperanza del Nuevo Testamento a la luz de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, queridos amigos, al bosquejo de la lección de Escuela Sabática Conectados. Bien, queridos amigos, estamos nuevamente en el bosquejo de la lección de Escuela Sabática número 8. Y en esta ocasión estamos con dos pastores, dos amigos del ministerio, Pastor Carlos Carrillo, pastor de San Miguel B, y Pastor Alejandro Ramos, pastor de la Escuela Unión Miraflores. Pastor Alejandro, ¿cómo está en esta ocasión? La verdad que, pastor, muy feliz de acompañarles. Para mí es un privilegio estar aquí en la mesa con ustedes. Listo también ya para poder compartir y también aprender un poco más de la lección para esta semana. Gracias, pastor. Pastor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está en esta oportunidad? Feliz, contento de esta oportunidad de poder compartir juntos, ¿no?, el repaso de la lección, que en realidad nos motiva a poder creer en la resurrección. Amén. Ya estamos en la semana número 8 del estudio de la lección, ya estamos un poco más de la mitad y para hoy tenemos un tema fascinante. Vamos en esta mañana, en esta ocasión, poder estudiar la lección de Escuela Sabática, vamos a usar la Biblia y también el sustento del Espíritu de Profecía. Así que vamos a abrir, amigos, vamos a entonces comenzar nuestro estudio. Lección número 8, ¿verdad? Lección número 8, la lección número 8 titula La esperanza del Nuevo Testamento. Ese es el título de la lección de esta semana, la esperanza del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar orando, ¿les parece? Claro que sí. Para poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a pedir aquí al pastor Alejandro que nos dirija en oración. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en esta bonita ocasión queremos darte gracias por la vida, por tu cuidado y sobre todo también por tus promesas. Amado Padre, vamos a repasar algunos detalles de tu palabra, un tema en específico, y queremos suplicar tu dirección en ello, que la persona del Espíritu Santo esté con nosotros y que nos ayude también a poder recordar todo lo que hemos estudiado y de igual manera también a presentar tu palabra, así tal cual como tú deseas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La esperanza del Nuevo Testamento. Vamos a leer el texto de memoria. Pastor Carlos, por favor, ayúdenos con la lectura de Primera de Juan 5, 11 y 12. Bueno, la palabra de Dios dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Muchas gracias. Este texto bíblico ya Juan lo escribe en los últimos años, ¿verdad? En sus últimos años, un anciano amoroso, como se lo conoce, ¿verdad? El discípulo amado. Y hay algo interesante aquí, ¿no? Porque básicamente la escritura que Juan tiene, si bien es cierto, es una escritura en griego, sin embargo, a pesar de que ellos usaban el
idioma o el lenguaje de la época, haciendo una analogía, hoy sería el inglés, ¿verdad? O sea, hoy día hay muchos idiomas, pero básicamente el inglés es el idioma universal, ¿no? En aquel tiempo, en el siglo I, era posiblemente el griego, ¿no? Es lo más certero. Y sin embargo, ellos, a pesar de que escribieron en griego, lo hicieron con una cosmovisión judía. De hecho, muchas cartas que ellos escribieron, luego vemos a Pablo, las cartas que envía a las iglesias, siempre tomaba referencias judías, ¿no? Él no se iba solo, sino que tomaba siempre una evidencia. Y esto es lo que vamos a ver en esta semana. Vamos a ver cómo la esperanza del Nuevo Testamento no está basada en algo vacío, sino que va a estar basada en Cristo. Y esta esperanza que albergaban la iglesia del primer siglo es la esperanza que nosotros tenemos hoy en día. Podríamos decir en términos humanos una esperanza de transformación, pero que va a estar basada en dos axiomas. Número uno, la resurrección, y la segunda venida de Jesús. Así que vamos a movernos en esas dos esferas. Correcto. Y es un detalle interesante, ¿verdad, pastor? Porque aquí la promesa de la venida de Jesús o de la aparición de Jesús y con ello también el fin del pecado y con ello también las promesas que Él colocó ahí de venir por nosotros, de llevarnos al reino de los cielos, son detalles también que se contemplan a luces en el Antiguo Testamento, ¿no? Claro, digamos, en aquel tiempo lo que tenían en sus manos era la Biblia, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora de ahí extraen todos los principios y en el Nuevo encontramos la continuidad también de estas promesas. Y vemos ahí, por ejemplo, en el texto que leímos algo tan bonito, ¿no? Relacionando a Jesús con la vida. Si queremos la vida, necesitamos a Jesús. Y si tenemos a Jesús, tenemos también la vida. Correcto. Vamos a comenzar entonces, pastores, esperanza más allá de la vida. Vamos a ver en esta primera parte cuál es la esperanza más allá de la vida. Yo recuerdo que en una ocasión conversaba con un compañero de la secundaria, básicamente hace 5 años atrás posiblemente, y tuvimos un encuentro de promoción, estábamos conversando, y él en un tono tanto irónico me dijo, sí, que ahora tú eres pastor, me dijo, ¿no? Sí, me dijo, ¿no? Mira, y eso que nosotros hemos hecho en un colegio adventista. Y eso me dijo de la vida después de la muerte, que ustedes tienen una esperanza. Eso no es cierto. Me dijo, ¿por qué ustedes crean una expectativa falsa para las personas? Y tratamos de conversar, entrar en un diálogo con él. Entendió, ya lo dejé con dudas. Pero esto grafica básicamente, amigos pastores, la esencia de muchas personas en el mundo actual. ¿Cuán real puede parecer esa esperanza de que habrá vida después de la muerte, no con la concepción que muchos creen, sino con una concepción de esperanza? ¿Qué podríamos hablar de esta esperanza? Bueno, hay mucha gente que tiene el concepto, ¿no?, de que en realidad el hombre hay que disfrutar la vida, ¿no? Hay que disfrutar la vida ahora porque después de la muerte ya no hay nada más que hacer, ¿no? O piensan que la vida termina, ¿no? Terminan, mueren y se van al cielo o se van al infierno. Entonces, la concepción que ellos tienen incluso es una vida de sufrimiento también, ¿no? La gente piensa que vivir aquí es sufrimiento y que la esperanza que mucha gente tiene en realidad es nula, ¿no? Es nula. En realidad viven el día a día sabiendo que van a morir, ¿no? Y viven sabiendo también que la vida es dolorosa. Y esa concepción hace tener una esperanza que cada día desaparece, ¿no? Que cada día es nula y sin valor, ¿no? Claro. Ahora, uno de los detalles interesantes, tanto por ese círculo también como por el parte del círculo religioso, es la fe, ¿no? De alguna manera la fe implica confianza, como dice Hebreos capítulo 11, verso 1, de aquello que no se ve o de aquello que se espera. En este caso, las personas, por ejemplo, que echan a un lado, por ejemplo, la esperanza que tenemos de la pronta resurrección, de la vida eterna, pero lo echan de lado porque nos consideran que tenemos fe en ello, o que ponemos fe en algo que no vemos o que no ha sucedido, que no hemos contemplado. Más quizás también están, por un lado, dejando de lado de que ellos también contemplan fe, ¿no? En cuanto al origen de la vida, ¿no? Algo que tampoco se ha visto, tampoco que especialmente si ha llegado a comprobar, pero que de alguna otra manera hay fe por ambos lados. El detalle entonces nosotros sería en qué colocamos nuestra fe y qué es aquello que exactamente produce para bienestar de la gente, ¿no? De cada uno de nosotros. Correcto, es importante aplicar el tema de la fe porque tanto lo que se cree y lo que no se cree no ha sido comprobado.
por lo menos en nuestra generación, no ha sido comprobada. Hay un autor aquí, por ejemplo, menciona en la lección, un autor secular, que echa por tierra el aspecto de la vida. Cuando uno habla de la vida, de repente algún motivador, algún coach, siempre trata, ¿no? Tu vida tiene valor, tú eres una persona muy importante. Pero hay un autor aquí contemporáneo que menciona que la existencia humana en realidad no tiene sentido. Qué interesante, ¿no? Y él menciona, y él allí da su evidencia, que puede hasta parecer lógica. Y él dice lo siguiente: esto no tiene sentido, dice, ya que no solo morimos, sino que vivimos sabiendo que vamos a morir. O sea, parece que fuera lógico, ¿no? Porque si al final yo sé que ese perro me va a morder o que ese auto me va a atropellar, no voy a pasar por ahí, ¿verdad? Pero más o menos él toma la concepción de la vida como algo que, como algo natural. Yo que nazco, crezco, me reproduzco, muero y ahí termina todo. Ahora, ¿eso será todo? Eso prácticamente. Claro, o sea, y parecería lógico, ¿no? Sin embargo, la Biblia no es un invento humano, no es tampoco un cliché o una falsa esperanza, provee evidencia sólida para creer de que habrá vida después de la muerte. No en el sentido, y esto lo vamos a ver a continuación, de que cuando alguien muere, por ahí sigue divagando, no, sino que Dios en algún momento va a traer vida a esa persona a través del elemento de la resurrección. Y la resurrección es un tema muy importante porque ahí está la razón de nuestra fe, ¿no? Cuando por ejemplo, mencionaba acerca de algo que nos va a hacer bien, tampoco me refería en el sentido de que es algo que está en el aire o que es algo irreal, ¿no? O es una fábula, una teoría. Estamos hablando acerca de que es algo que efectivamente Jesús comprobó que sí es posible. O sea, la resurrección o la vida eterna es posible, mas no por medio humano, sino especialmente escogiéndolo a Él como camino. Por eso Jesús decía, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lejos de Él, pues no tendremos exactamente ello. Nada, ¿verdad? Justo hay un pasaje que se encuentra en 1 Corintios donde habla acerca de este asunto, ¿no? Que nuestra mayor esperanza que tiene el cristiano, en este caso, es la resurrección, ¿no? Y va ligado también con el perdón de pecados, ¿no? O sea, va ligado como que si nosotros no creemos que Jesús resucitó, entonces ¿qué es? Es un impostor, ¿no? Y si es un impostor, entonces no puede producir el perdón de pecados. Entonces, si produce perdón de pecados, ¿no? Quedaríamos, pues, ¿no? En incertidumbre, ¿no? Entonces, en vana sería nuestra fe, ¿no? Pero aquí está la certeza, ¿no? De que en realidad Jesús resucitó. Y es una esperanza que nos hace distintos a los demás, ¿no? E incluso a los que no creen, de repente tienen una vida vacía, sin sentido, de repente viven la vida sabiendo que van a morir. Pero teniendo esta esperanza, creo que hay un contraste muy marcado entre dos posturas. Y yo creo que la mejor postura que uno pueda tener es la postura de creer en Jesús como resucitado. Correcto. Ahora, nosotros en esta lección no vamos a ver evidencias sobre la resurrección. Esto ya se vio en lecciones anteriores. Se colocó ahí evidencias. Pero hay evidencias no solamente bíblicas, que tienen que ver con nuestra fe, sino evidencias extrabíblicas para creer, históricas, que Jesús resucitó. O sea, el problema aquí no es si Jesús resucitó o no, porque hay evidencia bíblica, la Biblia, y hay también evidencia histórica. Ahora, Pablo deja aquí la estocada final antes de cerrar este punto, dice, ¿no? Versículo 1 Corintios 15, versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Salto hasta el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estéis en vuestros pecados. Es interesante porque Pablo aquí escribe a Corintios esta carta y zanja la idea, él no quiere que quede nada de duda de que Cristo resucitó. Y la esperanza de la resurrección se basa en el hecho, la resurrección futura, de que Cristo ya lo hizo. Yo no sé si alguno de nosotros tres hemos sido testigos de alguna resurrección. Yo por lo menos no. No. De hecho, sería una experiencia interesante, claro, ¿no? O sea, ver que alguien resucita, o sea, es algo único. Más, pastor, quizás ahí el detalle está, tampoco no quizás esperar ver eso para recién confiar en la resurrección, ¿no? La palabra de Dios habla acerca de
de que son felices o bienaventuradas las personas que creen incluso sin poder tener la necesidad de ver o de comprobarlo con sus ojos. Ya que por un lado la gente menciona, yo tengo que ver para recién creer, y Jesús nos dice, primero tienes que creer para que luego recién puedas ver aquella promesa cumplida. Correcto. Ahora, yo quería terminar la idea con lo siguiente, ¿no? Yo les comento que yo sí vi una resurrección. De verdad, vi una resurrección. A través de los ojos de la fe. La resurrección de Jesús. Claro. O sea, yo sí, cuando uno lee la Biblia, uno ve la resurrección, pero a través de los ojos de la fe. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Presencialmente no hemos visto una resurrección, pero sí creemos y la vemos por los ojos de la fe. Y esa es la esperanza, que si Cristo resucitó, pues Dios también traerá a una persona tal vez que hemos perdido. Vamos a pasar al siguiente punto, amigos, que tiene que ver con la promesa de Jesús. Hay un canto, ¿no? Yo vendré otra vez, dice, a los míos traeré, ¿no? Así que vamos a ver, amigos, qué tiene que ver esta promesa, vendré otra vez. Ahí vamos a usar el texto de Juan, tal vez vamos a leer el primer versículo, Juan 14:1. Juan capítulo 14, el verso 1 dice, no se turbe, en otra versión menciona, no se inquiete vuestro corazón, creen en Dios, entonces también crean en mí. En la casa de mi Padre muchos hogares hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy ahora pues a preparar lugar para cada uno de ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Amigos pastores, esta promesa en el primer siglo era una promesa que hacía vibrar los corazones de los discípulos, ¿verdad? Mucha gente que había perdido a un familiar, a pesar de que Jesús estaba aún vivo, ellos ya querían que Jesús se vaya para que regrese otra vez, para que esa promesa sea cumplida. De hecho, el apóstol Pablo, él pensaba que él iba a ver a Jesús venir por segunda vez vivo. Ahora, han pasado 2000 años y Jesús no viene. 2022 años, un poquito menos, ¿no? Y Jesús todavía no viene. La iglesia cada año predica de que Jesús viene por segunda vez. Yo recuerdo, llegué a una iglesia de práctica y un anciano me dijo, bueno, yo estaba en tercer año me parece, misionero, me dijo, quisiera que nos acompañe a hacer una visita. Fuimos. Y uno siempre, por lo general, visita a una persona o para estudiar la Biblia o alguien que se desanimó, ¿no? Que de repente recién se bautizó. Y les digo, no, antes, como un poco de contexto. ¿Y quién es la persona? Mire, me dice, vamos a visitar a un anciano, me dice, anciano de edad. Pero también había sido anciano de iglesia. Él me dice, es adventista de 4 generaciones. Pero está desanimado, me dijo. Llegamos a su casa, lo visitamos para hacer corta la experiencia. Y él me dijo una frase que me caló realmente, ¿no? Él me dijo, mira, mi padre, él tenía, pues yo en ese tiempo calculo sus 80 años. Y él me dijo, mi padre, cuando yo era niño, él predicaba, era un misionero. Eso fue en San Juan del Urigancho. Y él me decía, mi padre de niño me llevaba a las campañas para que yo lo apoye. Y él predicaba con fuego que Jesús viene por segunda vez. Y yo de niño ya pensaba que Jesús venía por segunda vez. Y mi padre me contaba que su abuelo también predicaba que Jesús venía por segunda vez. Y tengo más de 80 años y Jesús aún no viene. ¿Será, me dijo, que nuestra esperanza es real? ¿Será que la venida del Señor Jesús es real? Me dijo. Él estaba desanimado, cabizbajo. De hecho, había perdido a su esposa hace poco. Pastores, ¿por qué Jesús tanto demora? Hay un detalle ahí, pastor, por ejemplo, que mencionar. A veces el ser humano se inquieta un poco cuando ve el pasar de los años, cuando ve, por ejemplo, que la piel ya no es tan tersa como lo es antes, ¿no? O cuando quizás han disminuido las fuerzas o se han acabado algunas incluso esperanzas que tenía. Y pasa el tiempo y uno ve que por ahí la promesa maravillosa de Jesús aún no se cumple. Ahora, la pregunta para nosotros más bien sería, ¿cuánto tiempo vamos esperando cada uno de nosotros la segunda venida de Jesús? O dicho de otra manera, ¿cuánto es el tiempo máximo que cada uno de nosotros puede esperar a Jesús? Y hay un detalle, ¿no? Por ejemplo, ninguno de los que estamos aquí vamos esperando a Jesús más de 2000 años. Porque decir eso implicaría decir que nosotros existimos desde ese momento. De la época bíblica. Y desde ese momento venimos esperando 2000 años a Jesús.
cuando no es algo así. A lo mucho, el tiempo que cada uno puede esperar a Jesús es el tiempo de vida que tiene. Entonces, en el caso, por ejemplo, que comentaba Pastor, allí el papá de aquel señor, él predicaba el evangelio y creo que su convicción de fe, o mejor dicho, su convicción de predicar, mostraba la fe que él tenía, la seguridad. Y esa seguridad da certeza de en qué él confiaba. Porque si él no predicaba, y si imaginemos que su padre no anunciaba con ese fuego, con esa seguridad, posiblemente su corazón hubiese dudas de que Jesús vendría. Ahora, lo interesante es que el abuelo incluso también predicaba, ¿verdad? Con aquella pasión, Sí. con aquel fuego. Y eso menciona que también tenía aquella certeza. Ahora, con aquella misma certeza con la cual ellos predicaron, Jesús también con aquella certeza los levantará. Ahora, cabe resaltar que el máximo tiempo que nosotros esperamos a Jesús solo es el tiempo de vida. Yo, por ejemplo, acepto a Jesús como Salvador desde la edad de 12 años. Desde ahí comenzó prácticamente mi espera, ¿no? Y ahora que tengo 28, son pocos años nada más los que tengo aquí yo esperando a Jesús. Entonces, digamos, aquí pasan 50 años más, no tendría que inquietarme, porque la promesa es real y lo fue. Ahora, hay que recordar que aquel que dio la promesa no es alguien que miente. No es alguien que miente. Es alguien que tiene la promesa fiable. Justo hay algo también que esta promesa de que Jesús vendrá otra vez, nunca, a pesar que uno se puede desanimar en algún momento, ¿no? Nunca deja de ser relevante, ¿no? Nunca deja de ser importante, ¿no? O sea, nunca va a dejar de que el fuego pueda seguir encendiéndose, ¿no? Y como dijo, incluso este versículo que acabamos de leer, ¿no? Fue relevante para ellos porque sabían que se iban a encontrar. Incluso el propósito de Jesús era consolarlos a ellos, ¿no? Porque Jesús estaba yendo, ¿no? Y la intención era que ellos volverlos a ver, ¿no? No olvidarnos, ¿no? Que Él no se iba a olvidar de ellos, ¿no? Y yo creo que este mensaje también, porque fue dirigido a sus discípulos, también va dirigido a los discípulos hoy en día, ¿no? Por supuesto. Para poder también hacernos sentir que Dios no nos ha olvidado, ¿no? Entonces, por eso es que lo importante es nosotros nunca perder esta promesa, tenerla siempre viva, ¿no? Al momento de estudiar. Yo solamente para de repente finalizar, ¿no? Esta parte, yo creo que mi hermana falleció hace un mes, ¿no? Y creo que falleció con una enfermedad terrible. Pero sé que hasta dónde vivió, como comentó el pastor Alejandro, que lo siguiente que ella va a ver, ¿no? Después de ese sufrimiento, va a ver la alegría más grande, que es encontrarse con Jesús, ¿no? Ella murió a pesar del dolor, ella murió con la promesa de que iba a resucitar, ¿no? Entonces creo que esa promesa lo cambia todo, ¿no? Y por eso que también la esperanza de que Jesús vuelve nunca va a dejar de ser relevante para nosotros, ¿no? Y fue relevante para la gente de su tiempo. De hecho, yo creo que el motivo por el cual se escribió Hechos de los Apóstoles fue porque fueron motivados gracias a esa esperanza. La convicción les invitó a poder actuar. Nosotros el día de hoy también somos invitados a poder actuar en base a la convicción que tenemos. Entonces, pastor, quizás podríamos llegar ahí a ese punto clave. ¿Será que nuestro actuar el día de hoy muestra de manera visible también la convicción que tenemos de la fe que no se puede ver? Correcto, esa es una pregunta muy interesante. Ahora, la pregunta o la frase vendré otra vez está ligada con lo que el pastor Carlos acaba de mencionar, la resurrección, ¿verdad? Por lo menos la Biblia presenta 3 resurrecciones, sabemos, la resurrección especial, la resurrección por la segunda venida y la resurrección final, ¿no? Para los impíos. Ahora es interesante porque aquí la esperanza de la resurrección, Jesús la basa en una frase que en español sería egocéntrica, ¿verdad? Nosotros decimos, nunca digas yo. Nunca digas, yo voy a comprar esa casa, ¿no? Y bueno, compraré esa casa, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, si tú dices yo, eres egocéntrico, ¿no? Pero interesante, ¿no? Porque la frase yo en griego es ego, ¿no? Yo soy, el ego y mí. Y de forma interesante Jesús, ¿por qué se autodeclara? Es una autodeclaración. Y la lección de la respuesta, y por lo menos da aquí 3 indicadores, ¿no? La primera es que él se identifica en el aspecto de la resurrección, valga la pena mencionar, como el pan de vida. El pan es una analogía de la época del antiguo Israel y el pan era símbolo de perseverancia. No solamente perseverancia, sino también tenía que ver con continuidad. Mientras Israel comía el maná, que era el pan de vida, ellos vivían. Jesús dice, no, yo soy ese pan de vida, yo soy esa persistencia, esa perseverancia. En segundo lugar, Jesús explica que podemos tener vida, pero la vida no es un condicional, en el sentido de que la vida no nos es dada, la vida eterna, de forma inaudita
o de forma inconsciente. La vida que aquí se presenta es cuando el ser humano cree y va a Jesús. Ese es un elemento básico. Y en tercer lugar, aquí se menciona de que si alguna persona tuvo la desdicha de fallecer antes de tiempo, el Señor resucitará a esa persona en el día postrero. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en relación a la resurrección. Justo yo encontré incluso leyendo el versículo 3 dice, y si me fuere, os prepararé un lugar y vendré otra vez, dice, ¿no? Y los tomaré, ¿no? A mí mismo, ¿no? O los pondré a mi lado, ¿no? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso significa que nosotros vamos a estar al lado de Dios. O sea, cuando Jesús venga, ¿no? Por segunda vez. No antes, ¿no? Ahorita los que mueren no están al lado de Dios, ¿no? Correcto. Mi hermana ahorita está descansando, ¿no? Entonces, esa promesa mata también, ¿no? La inmortalidad ahí, ¿no? Y dejen claro que nosotros vamos a estar con Jesús al lado de Él en su trono, ¿no? Cuando Jesús venga y nos lleve con Él después de la resurrección, ¿no? Amén. Y ese es el siguiente elemento el que vamos a ver. ¿Cuándo va a suceder eso? Y la Biblia también presenta, deja claro la evidencia, dice, al sonido de la trompeta. O sea, no va a ser antes, no va a ser después, no va a ser de forma secreta, como se va a ver en el último punto, sino que va a ser en un momento preciso. Pablo usa allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13 en adelante, habla de que esto sucederá, dice, al sonido de la trompeta. Tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes, como los otros que no tienen esperanza. Y aquí viene una primera estocada, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá, dice Dios con Jesús, a los que durmieron con él. Por lo que decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lo que dice este versículo básicamente es que los muertos no van a ir antes al cielo. No vamos a ir, dice, antes de los que precedemos, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí hay una sección. Luego dice, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo sucederá esto, amigos? Esto sucede, Jesús vuelve, ¿no? Por segunda vez, y la Biblia muestra también que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y para complementar esta idea, pues Pablo sigue hablando también, ¿no? Que qué va a pasar con los que están vivos, ¿no? Los que están vivos, los que se quedan hasta el final serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O sea, eso sucede cuando Jesús vuelve por segunda vez. Los muertos en Cristo resucitan, ¿no? Para poderse encontrar con el Señor en el aire, ¿no? Entonces, y creo que esa es la esperanza que ahorita nosotros debemos predicar también, porque ahí nosotros nos damos cuenta, como vimos en el texto anterior, que ahí recién nosotros nos vamos a encontrar con el Padre, ¿no? Estaremos al lado del Padre reinando, ¿no? Recién ahí, no antes, ¿no? No antes, ¿no? Sino cuando Jesús venga, ahí se va a cumplir la promesa. Amén. Eso es interesante. Y Pablo, por ejemplo, aquí enfatiza la esperanza del cristiano en ese detalle, ¿no? En la resurrección. Tanto para la gente que el día de hoy está con vida, como aquellos que también estarán con vida en aquel momento y contemplarán en su propia existencia quizás el hecho de no pasar por la muerte, sino pasar de la vida a la vida eterna, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Y aquellos que quizás en algún momento entremos al descanso, pero también contemplar desde prácticamente como si no hubiera pasado tiempo, ¿no? Lo curioso es que ese es el detalle interesante. Aquellos que ya están en el descanso, será como que se fueron a una siesta y al momento despertaron y aparentemente no pasó casi nada de tiempo, pero estarán allí, al igual como aquellos que serán transformados. Esa es la esperanza que tenemos. Amén, amigos. Y esa esperanza es una esperanza que, en estos últimos años ha sido muy tocada. Ha sido una esperanza que ha tratado de generar zozobra, ha tratado de jugar, ¿no? De alguna forma con la esperanza de las personas. Recuerdo en el año 2007 se levantó un movimiento que hasta el día de hoy funciona en el norte del Perú.
un movimiento que predicaba que Jesús venía por segunda vez, con fecha y con hora. Era, me parece, 17 de octubre del año 2007. Invitó a muchas personas a que vendan sus casas, sus propiedades, sus terrenos. Y muchos hermanos de iglesia inclusive lo hicieron. Y el Señor nunca vino en esa fecha, obviamente. Claro. Pero se ha tocado mucho esa esperanza y básicamente se ha malinterpretado el texto bíblico. Sin embargo, la Biblia, como aquí ustedes, pastores, acaban de explicar, es clara. Hay un detalle que la Biblia, no la traduce, y tiene que ver con lo que dice el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces la pregunta ahí es, ¿quién es ese grupo que será arrebatado? Según los versículos que hemos leído, del 13 al 16, en ese grupo van los muertos en Cristo, ¿verdad? Los muertos en Cristo y el grupo que queda vivo hasta la venida de Jesús. Ahora hay una palabra que la Biblia no la traduce, que es la palabra cronos, que se encuentra en el versículo 17. Y esta palabra cronos va después de juntamente. Entonces, más o menos traduciendo, como el texto original así lo presenta, debería ser así. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que murieron, ¿no? Y fueron resucitados. Seremos arrebatados juntamente con ellos, y allí viene la palabra, al mismo tiempo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay evidencia, amigos, textual, de que ningún grupo se va al cielo directo después que muere. Ese grupo va al cielo cuando Jesús haya emitido el juicio investigador, ellos resuciten y ellos vayan al cielo con el Señor. Así que nadie que muere se va al cielo antes de que Jesús lo juzgue. Correcto, de hecho, incluso creer que eso fuera de lo contrario, o sea, de que si efectivamente alguien se iba directamente al cielo, sería forzar un poco el texto mismo bíblico, porque él menciona el texto que ahí serán arrebatados, pero es en ese momento. Correcto. O sea, la sucesión de eventos es la siguiente, ¿no? Jesús regresa por segunda vez y eso desencadena la mayor esperanza que tenemos, que es la resurrección de aquellos que descansan en el Señor. Los muertos en Cristo resucitan primero y los ángeles también son extendidos por todo lugar para tomarlos y llevarlos al encuentro con Jesús, y también juntos con aquellas personas que estén vivas y que también serán transformadas, mas es de manera sucesiva. El texto no sugiere por allí, o el contexto tampoco nos sugiere un lapso de tiempo, de una segunda oportunidad, como por ejemplo plantea lo que es el rapto secreto, ¿no? Unos 7 años por ahí de tiempo extra de gracia quizá para que la gente recapacite un poco y cambie, cuando la gracia del Señor el día de hoy la tenemos, ¿no? Y quizás no solo por 7 años. ¿Cuánto tiempo de vida el día de hoy el Señor nos ha dado para poder ser conscientes de la gracia maravillosa de Jesús? Y que es hoy el momento de tomar esa decisión. Correcto. Y justo, pastor, con lo que acabas de mencionar, es básicamente lo que muchas religiones carismáticas, evangélicas, plantean, ¿no? Ellos dicen de la siguiente forma, ellos leen así el texto. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hasta allí no hay ningún problema, ¿no? Estamos de acuerdo. Vivos, arrebatados. Pero ellos hacen la siguiente conjetura, ¿no? Dicen, bueno, juntamente con ellos. Y ellos dicen lo siguiente, ¿no? Por más que parezca ilógico, dicen, bueno, allí no hay lapso de tiempo. No hay lapso de tiempo. Y verdad, no, aparentemente no hay lapso de tiempo, ¿no? Esas personas pueden ser arrebatadas a lo largo de los años. Pueden ser tomadas. Y ellos dicen, ¿no? De esta forma se da el rapto secreto. Sin embargo, la palabra cronos aquí cambia completamente esa idea. Porque cronos dice que al mismo tiempo, cronológicamente, van los muertos que resucitaron y van ¿quiénes? Los vivos. Van los justos que quedaron vivos. No hay evidencia textual, bíblica. Hasta por el mismo contexto uno entiende de que las personas que irán al cielo irán después de que Jesús emita el juicio. Y cerramos con el último punto, que da un poco más de profundidad a este. 1 Corintios 15, que tiene que ver con la famosa idea del rapto secreto. Hemos escuchado de repente a las personas que están mirando en esta oportunidad la famosa idea del rapto secreto. ¿Qué podemos hablar sobre esta idea que está cada vez haciéndose más fuerte en relación al rapto secreto?
esta idea del rapto antes era desconocida en realidad por los discípulos, ¿no? O sea, esto recién nace casi en 1830, dice, ¿no? O sea, 1800 años los apóstoles, los discípulos nunca interpretaron, ni por aquí se le cruzó esta idea, ¿no? Después de 1830 en adelante nace esta idea terrible, ¿no? Una distorsión total de lo que es el rapto secreto, ¿no? Ahora, en el mismo verso, por ejemplo, si podemos leerlo, 1 Corintios capítulo 15, el verso 51 nos menciona: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, la conjetura está en la palabra misterio, acerca de cuál es aquel misterio, ¿no? Será el misterio de aquel tiempo que se da para que las personas puedan nuevamente tener un lapso para arrepentirse, más aquí el contexto nos sugiere que el misterio más va al punto de cómo es ese detalle, cómo Jesús exactamente transformará a la persona. Más va el punto ahí. Entonces el contexto bíblico me sugiere que ese misterio es lo siguiente, lo que va a suceder. Yo no sé, para mí sí es un misterio, y creo que para todos es un misterio, cómo que Jesús transformará. ¿Cómo así, lo va a hacer? Claro, las maneras, ¿no? La forma en que lo va a realizar, ese prácticamente es el detalle. Excelente. Ahora, de repente alguien puede preguntar aquí en esta oportunidad, ¿qué es el rapto secreto? El rapto secreto de forma sencilla consiste en que Dios, entre comillas, arrebatará a algunas personas de forma secreta. Entonces, el rapto secreto consiste en esto, ¿no? Estamos aquí en este panel con el pastor Carlos, pastor Alejandro, y de pronto el pastor Carlos desapareció. Mira. Oye, ¿qué pasó? ¿No? Fue claro, queda su terno, su corbata. Y, oye, ¿qué pasó, no? Fue raptado secretamente, ¿no? Y es justo, se va. Estamos en una casa descansando y de pronto el padre, nadie lo vio. Fue raptado secretamente. Y de forma interesante, esta idea es creíble dentro de círculos cristianos. Se predica de que el rapto secreto existe. Y hay un detalle en el cual muchas personas basan este aspecto, y es en lo que se mencionó, es en la palabra misterio y transformados. Y básicamente en relación a la palabra transformados ha habido mucha interpretación, conjetura, porque en la Biblia la palabra transformados, básicamente en el Nuevo Testamento es la palabra metamorfoeo, de donde viene metamorfosis, ¿no? Sin embargo, aquí hay otra palabra que también se la traduce como transformados, es la palabra griega alazo. Y alazo significa cambiar, transformar, mudar y transportar. Transportar algo de un lugar a otro. Entonces ellos dicen, mira, ahí está. Ahí está. Vamos a ser, dice, transportados de forma misteriosa. Pero lo que ellos no entienden es que en realidad la palabra transportar se usa una sola vez en la Biblia. Y es en el caso cuando el burrito toma a Jesús y lo transporta para que él pueda entrar de forma triunfal a Jerusalén. En ese contexto, ahí se En utiliza. ese contexto se utiliza esa palabra. Así que la inclinación de la palabra alazo o alazo, como algunos pueden decir, tiene que ver con transformar, tiene que ver con cambiar, no tiene que ver con mover a alguien tanto de un lugar a otro. Correcto. Pastores, realmente la lección y el tiempo de estudio siempre quedará corto, ¿verdad? Ha sido un privilegio poder tener la esperanza de que el Señor Jesús podrá resucitar a los seres queridos que hemos perdido tal vez, y traerá también la esperanza de la resurrección. Pastor Carlos, una pregunta de aplicación. ¿Cómo podríamos aplicar la esperanza del Nuevo Testamento a nuestra vida personal? Mira, esa esperanza que uno tiene, creo que en este momento cubre bastante relevancia, ¿no? No sé cuántos de nosotros hemos perdido algún familiar, algún ser querido, ¿no? Y de repente muchos podemos pensar que ya no lo vamos a volver a ver. Pero la palabra de Dios es clara, ¿no? Relevante todavía, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que hay esperanza para todos aquellos que creen en esa promesa, ¿no? Y nosotros como pastores bautizamos a la gente en esa promesa, que cuando
una persona es bautizada, resucita a una nueva vida. Y sabemos que esa resurrección también es gracias a que Cristo resucitó. Así que hay esperanza. Hay muchos textos en la Biblia que refuerzan, ¿no? Pero la mayor evidencia que tenemos es que Jesús resucitó. Y debemos vivir confiando en esa promesa. Y que si algún día morimos, lo siguiente que vamos a ver es Jesús volviendo. Amén. Pastor Alejandro, hay personas que han perdido la esperanza de la segunda venida. ¿Qué podríamos crear diariamente para que esta esperanza nuevamente sea un cimiento en nuestra vida? Correcto. Queridos amigos, ahí en el lugar donde están, es posible que tu esperanza pueda desaparecer si tu esperanza solo está colocada en algo terrenal. Más si tu mirada, tu esperanza, tu convicción, tu fe está centrada en la palabra de Dios, pueden pasar 50 años, pueden pasar 100 años, más va a permanecer. La palabra de Dios es aquel cimiento que necesitamos todos los días, siempre tenerlo presente para que nuestra fe también continúe presente. El día que tomemos vacaciones de estudiar la Biblia o de orar, será el día en que más nuestra fe va a poder disminuir. Entonces la parte práctica para el día de hoy sería reenfocarnos otra vez allí. ¿Cuáles son nuestras prioridades espirituales? Si el día de hoy por alguna razón dejaste la Biblia de lado, es momento de poder retomar su estudio de manera diaria, de manera permanente, cada día, cada mañana. Y por cierto, la oración va a ser vital. Pareciera quizá para algún tipo de cliché, mas es algo tan real y tan que apoya bastante en este caso a la fortaleza de la fe. Amén. La esperanza del Nuevo Testamento, queridos amigos, se basa en el hecho de que Jesús ya resucitó. Sin embargo, esta esperanza se complementa con el aspecto de que Él vendrá por segunda vez. Esa esperanza es latente, es real. Ninguno de los que estamos aquí ha visto una resurrección de forma presencial, pero por los ojos de la fe podemos verla. Por los ojos de la fe podemos aceptarla ya como una realidad. Y si de repente en esta ocasión tú has perdido algún familiar querido, ten la plena seguridad de que si tú confías, el Señor traerá a esa persona cuando Él venga por segunda vez para vida eterna. Dice la palabra de Dios que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No te la dio un ser humano, alguien falible, la dio el mismo Dios. Y esta vida eterna, dice, se manifestó en la persona de Jesús, en su Hijo. Finalmente, dice Juan, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La pregunta para ti en esta ocasión es, ¿ya tienes al Hijo? ¿Ya aceptaste a Jesús como el Salvador, como el centro y como el Señor de tu vida? Que esa esperanza sea una realidad cada día en tu vida. Queridos pastores y amigos, vamos a terminar en esta oportunidad nuestro bosquejo con una oración. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque a través del estudio, Señor, de tu palabra, reconfortas nuestro corazón, nos llenas de alegría, de gozo. A pesar de un mundo triste, podemos encontrar fe y esperanza. Y que muy pronto, Señor, volveremos a ver también a nuestros seres queridos. Acompaña a tu iglesia para que puedas seguir creyendo en esta maravillosa promesa de tu resurrección y de tu pronta venida. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén.